Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 62 al 64. Al llegar la tarde, Hitomi terminó de atender a sus últimos clientes, y al girarse para ver cómo iban los demás, se encontró con una escena caótica que sería un desastre. Kuno había sacado su katana y estaba persiguiendo a Ranma por el restaurante. La situación ya se estaba descontrolando. Ranma esquivaba los golpes con destreza, pero cada movimiento de Kuno derribaba sillas y mesas a su paso. Los pocos clientes que quedaban se apresuraban a salir del lugar. La tensión en el aire era palpable, y Yuta, el mesero que los había recibido, ya no mostraba la sonrisa amable de antes. Ahora estaba claramente irritado, su expresión endurecida mientras observaba la destrucción que Kuno estaba causando. «Ranma Saotome», gritaba Kuno. «No solo has tomado el corazón de Hitomi, sino que también te atreves a acercarte a Akane. Eres un traidor despreciable». Ranma intentaba calmar la situación mientras esquivaba otro ataque de Kuno, pero claramente no estaba logrando nada. «Cálmate, Kuno», gritó Ranma mientras saltaba sobre una mesa. «Esto no tiene nada que ver conmigo». Justo cuando parecía que Kuno iba a asestar otro golpe, Yuta intervino, sujetando a ambos por los hombros con una fuerza sorprendente. Su tono bajo y amenazante dejó claro que su paciencia se había agotado. «Chicos, ¿quién va a pagar por todo esto?». El silencio cayó sobre el restaurante. Kuno, con la katana aún en la mano, intentó zafarse del agarre de Yuta, pero Hitomi, quien había estado observando todo desde una esquina, decidió que ya era suficiente. Si la situación se salía de control, ellos tendrían que pagar los daños, algo que no podían permitirse. Se acercó rápidamente y habló con voz firme. «Basta, Kuno», exclamó, captando la atención de ambos. Kuno detuvo su movimiento y giró para mirarla. Al verla, su expresión cambió. Por un instante, pareció que el mundo alrededor de Kuno se paralizaba mientras intentaba procesar la situación. La comparación entre Hitomi y Akane era inevitable. Había algo en la serenidad de Hitomi que lo desconcertaba, una madurez que jamás había notado antes. «Hitomi Tendo», murmuró, bajando lentamente su katana. Pensó, ¿cómo es posible que ambas sean tan hermosas? Dos diosas bajo el mismo techo. Y jamás me di cuenta de lo que tenía frente a mí. Hitomi lo miró con severidad, pero manteniendo la calma. «Kuno, esto ya es suficiente», le dijo, su voz tranquila pero firme. «No sé qué te provocó, pero no puedes hacer un escándalo y más cuando estamos trabajando». Kuno, sorprendido por la franqueza de Hitomi, guardó su katana en su funda, pero antes de que pudiera marcharse, sintió que ella tomaba su mano. Kuno se giró, expectante, pensando que tal vez Hitomi iba a confesarle algo. «Kuno», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Paga los gastos». Kuno se quedó perplejo por un momento. La sorpresa se transformó en una mezcla de incredulidad y molestia. «¿Pagar?», tartamudeó Kuno. «Pero... ¿esto lo empezaste tú, Kuno?», interrumpió Hitomi con firmeza. Hitomi sabía que Ranma jamás provoca a Kuno sino que es al revés. Hitomi, sin soltar la mano de Kuno, le reclamó. «¿Acaso tu familia no se hace responsable por los desastres que causan?». Kuno iba a protestar, pero Hitomi lo miraba de manera severa. Sabía que estaba siendo dura con él, pero si lo dejaba ir, los gastos de los daños pasarían a ellos. Juntando eso con la mitad de la cuenta del restaurante, tardarían meses en pagar todo. No podía permitírselo. «Tú lo provocaste», insistió Hitomi. «Sé responsable». Kuno, aunque a regañadientes, finalmente aceptó.
No podía resistir el peso de la lógica de Hitomi. Su semblante orgulloso se desmoronó lentamente. Hitomi no esperó a que Kuno hiciera más objeciones y se dirigió a Yuta. «Pasa los gastos a la cuenta de Kuno», dijo con seguridad. Yuta asintió de inmediato, complacido. Como Kuno era un cliente habitual, ya tenían su información registrada. «Por supuesto», respondió Yuta, recuperando su sonrisa profesional. Con eso, Kuno, aún aturdido por lo sucedido, se marchó del restaurante sin decir una palabra más. Hitomi suspiró aliviada mientras lo veía irse, sabiendo que había evitado un desastre mayor. Estaba exhausta. De lo que se suponía iba a ser una tranquila cena familiar, todo había terminado en caos. Se sentía agotada por la tensión de la noche, pero al menos había logrado solucionar las cosas sin que los gastos recayeran sobre ellos. «¿Qué día?», murmuró para sí misma, mientras veía a Yuta arreglando las cuentas. El día nublado se mantenía, envolviendo la casa en una atmósfera tranquila, mientras Hitomi y Ranma descansaban cómodamente bajo una gruesa cobija. La televisión estaba encendida, pero lo que más disfrutaban era el calor mutuo y el momento de paz que les brindaba el día frío. En la casa, Kasumi seguía preparando la comida, Nabiki estaba encerrada en su cuarto y Soun, como de costumbre, descansaba en el suyo. Todo parecía en calma hasta que la puerta se abrió de golpe. «Ranma», exclamó Akane, entrando con el rostro lleno de preocupación. «Tu padre está herido». Ranma apenas levantó la vista, su expresión era despreocupada. «Papá está bien, es fuerte, no hay de qué preocuparse». Akane insistió, mostrándole un okonomiyaki con algo escrito en él. «Lo citaron para un enfrentamiento, tienes que ir», dijo, con urgencia en su voz. Ranma tomó el okonomiyaki con curiosidad, frunciendo el ceño mientras leía lo que estaba escrito. «¿Un enfrentamiento?», repitió, confuso. «¿Quién podría haberme desafiado de esta manera?». Su rostro mostraba más curiosidad que preocupación, como si quisiera descubrir de quién se trataba. «No lo sé, pero mejor que vayas», respondió Akane, impaciente. Ranma se levantó de inmediato, aún sin saber muy bien de qué iba todo esto. «Bueno, iré a ver de qué se trata». Se volvió hacia Hitomi con una sonrisa de disculpa. «Lo siento, Hitomi, pero parece que tengo algo que resolver». Hitomi solo asintió, observándolo mientras se iba con Akane. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, se acomodó nuevamente bajo la cobija, dejando que el silencio de la sala la envolviera. La televisión seguía encendida, pero su mente estaba en otra parte. Fue entonces cuando tomó el okonomiyaki que habían dejado atrás. En cuanto lo vio, lo supo. Esa caligrafía, el mensaje grabado en una comida, solo una persona lo haría de esa manera. «Ukyo», susurró, reconociendo de inmediato el estilo y sabiendo exactamente lo que eso significaba. Hitomi suspiró profundamente, cansada al darse cuenta de lo que se avecinaba. Sabía, gracias al anime, que Ukyo no solo era una amiga de Ranma, sino también su prometida. Otra promesa absurda hecha por Genma, como si no hubiera ya suficientes complicaciones con Champú. Ahora una nueva rivalidad amorosa estaba por comenzar. Ella sabía cómo esta parte de la historia se desenvolvía en el anime, sabía que tarde o temprano Ukyo y Ranma descubrirían lo que Genma había tramado. Aunque Ranma no tenía idea de que Ukyo lo consideraba su prometido, eso solo complicaba más la situación. Hitomi, en su mente, se preparaba para enfrentar los desafíos que esta nueva llegada traería consigo. Pero, por ahora, no podía hacer nada. Sabía que eventualmente todo se resolvería, aunque de una manera caótica como siempre sucedía en la vida de Ranma. Con un suspiro de resignación, se arropó más bajo la cobija y decidió que lo mejor era seguir disfrutando del momento de calma. Apoyó la cabeza en el cojín y dejó que la televisión volviera a captar su atención, aunque en el fondo, ya sabía que su tranquilidad no duraría mucho más tiempo. Al poco tiempo de llegar a casa, Ranma llevó a su padre, Genma, a su cuarto, donde este se desplomó sobre la cama, agotado.
Mientras Genma dormía profundamente, Akane, con una expresión seria en el rostro, se acercó a Ranma y lo tomó del brazo, llevándolo a un rincón apartado. Ranma, antes de que fuera a buscarte, empezó Akane, aún tratando de procesar lo que había visto. Cuando volvía de la escuela, vi a tu padre enfrentarse a un chico. El chico le estaba reclamando por haberlo abandonado y por no cumplir una promesa. Todo pasó muy rápido, pero de pronto vi a tu padre en el suelo. Fue ahí cuando decidí ir a buscarte. Ranma, sorprendido por la revelación, cruzó los brazos y reflexionó sobre lo que Akane le acababa de decir. No era raro que su padre tuviera enemigos o deudas del pasado, pero esta situación se sentía diferente, especialmente por la reacción de Akane. ¿Un chico? ¿Y no te dijo más?, preguntó Ranma, aún tratando de atar cabos. Akane negó con la cabeza, mirando a Ranma de manera inquisitiva. No dijo mucho más, pero hizo una pausa, sus ojos fijos en él. Me quedé pensando en algo. Ranma, ¿eres hijo único? Ranma se quedó atónito ante la pregunta. Por supuesto que sí. No tengo hermanos, respondió, sin entender por qué Akane preguntaba eso. Akane frunció el ceño, como si no estuviera del todo convencida. Es que, por la forma en que tu padre actuó frente a ese chico, no sé, me hizo pensar que tal vez no lo seas. Como si hubiera algo más que no conocemos. Ranma se quedó en silencio, mordiéndose el labio mientras trataba de procesar las palabras de Akane. Algo no cuadraba en todo esto, pero no podía poner el dedo sobre qué. Akane, notando que había dejado a Ranma en sus pensamientos, decidió no insistir más. Simplemente lo dejó allí y se fue, dándole tiempo para reflexionar. Más tarde, cuando Genma despertó al día siguiente, Ranma no pudo evitar preguntar: ¿quién era ese chico de ayer? Pero Genma, como de costumbre, evitó responder. En lugar de dar una explicación clara, se limitó a levantarse de la mesa y marcharse sin más. Mientras tanto, Hitomi, que había estado escuchando desde el otro lado, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Aunque intentaba mantener una expresión neutral, su mente estaba repasando los eventos del anime. Sabía que se trataba de un nuevo personaje, alguien importante para la historia. Sin embargo, prefería no involucrarse demasiado en los asuntos de Ranma por ahora. Voy a salir, dijo Hitomi, levantándose de la mesa tras haber terminado su desayuno. Espera, Hitomi, voy contigo, respondió Ranma rápidamente, terminando de comer y alcanzándola en la puerta. Mientras caminaban por las calles, Ranma no pudo evitar contarle lo que había pasado la noche anterior. Akane me preguntó si soy hijo único, dijo, aún sorprendido. Y luego insinuó que tal vez no lo soy. ¿Tú crees que mi viejo me esté ocultando algo? Hitomi lo miró de reojo, ya sabiendo la respuesta. No te preocupes por eso ahora, le aconsejó, con un tono calmado. Habla con tu padre cuando sea el momento adecuado. Por ahora, es mejor que no saques conclusiones precipitadas. Ranma asintió, aunque las dudas seguían rondando en su cabeza. Hitomi, por su parte, trataba de concentrarse en lo que vendría. Sabía que se acercaban tiempos complicados, con la llegada de nuevos personajes y situaciones. Sin embargo, por el momento, prefería disfrutar de la calma antes de que la tormenta realmente comenzara. Al entrar a clase, tanto Ranma como Hitomi fueron recibidos con una cálida bienvenida de sus compañeros. Hitomi, que en el pasado había sido más reservada, ahora respondía con más naturalidad, intercambiando saludos y sonrisas. Había logrado abrirse más con sus emociones y, poco a poco, se sentía más cómoda interactuando con los demás. Justo en ese momento, el profesor entró al salón, interrumpiendo el bullicio de la clase. Silencio, por favor, pidió, esperando que todos tomaran asiento. Hoy tenemos un nuevo compañero. La puerta se abrió nuevamente y, con paso firme, entró un joven que se presentó ante la clase como Ukio. Soy Ukio, mucho gusto, dijo con una seguridad que capturó la atención de todos. Hitomi observó detenidamente a Ukio, notando su apariencia.
Era una chica atractiva, de rasgos suaves pero decididos, aunque vestida de manera que podía confundirse fácilmente con un chico. Hitomi no tardó en reconocerla. Después de todo, sabía quién era Ukyo gracias a su conocimiento previo del anime. Ah, entonces finalmente llegó, pensó, otra prometida de Ranma. A medida que la presentación de Ukyo continuaba, Hitomi la observaba con cautela. Sabía que esta nueva aparición no sería fácil de manejar. Ukyo, con su historia complicada y su relación con Ranma, traería consigo más problemas. No solo era amiga de la infancia de Ranma, sino que también había sido prometida a él sin que éste lo supiera. Es linda, pensó Hitomi al analizarla, pero la situación no será tan simple como con Champú. A pesar de su apariencia y actitud relajada, Ukyo tenía una fuerte determinación, algo que Hitomi tendría que tener en cuenta a la hora de lidiar con ella. Hitomi salió de sus pensamientos abruptamente cuando Ukyo, el nuevo compañero, comenzó a cocinar okonomiyaki frente a todos. Era sorprendente ver a alguien cocinar en medio de la clase, y aún más ver la habilidad con la que lo hacía. Uno a uno, Ukyo fue entregando un okonomiyaki a cada compañero. Cuando fue el turno de Hitomi, ella aceptó el plato con curiosidad y dio un pequeño bocado. Es muy bueno, pensó, sorprendida por el sabor. No era solo bueno, era excepcional, y al parecer, todos sus compañeros estaban de acuerdo, ya que no paraban de alabar el platillo. De repente, Ukyo miró a Ranma directamente. Ha pasado mucho tiempo, Ranma, dijo Ukyo con una voz que contenía algo más que simples palabras, un dejo de nostalgia quizás. Ranma la observó un momento, con un leve gesto de confusión, hasta que finalmente su rostro mostró reconocimiento. Dio unos pasos hacia ella, sorprendido. Ukyo. Claro, del restaurante. Exclamó Ranma. Ukyo, manteniendo su fachada masculina, asintió con una leve sonrisa. Akane, que había estado observando toda la escena, frunció el ceño, confundida. ¿Quién es?, preguntó, dirigiendo su mirada a Ranma. Ranma, aún algo desconcertado por el encuentro, comenzó a explicar. Bueno, cuando era pequeño, me quedé un tiempo en el pueblo de Ukyo. Siempre iba a su puesto de comida, al carrito de okonomiyaki de su padre, para comer. Era increíble, siempre me invitaban. Hasta que un día, mi padre y yo tuvimos que irnos, contó, mientras los recuerdos de su infancia comenzaban a llenar su mente. Me despedí de Ukyo mientras estaba en el carro de comida, aunque... Antes de que Ranma pudiera continuar, Ukyo, manteniendo su voz algo fría, interrumpió. Se fueron con el puesto de mi padre, añadió, mirándolo intensamente, como si aquellas palabras encerraran una historia mucho más profunda. De repente, como salido de la nada, Gemma irrumpió en el salón de clases, sorprendiendo a todos los presentes. Así es, exclamó con orgullo. El padre de Ukyo me dio el carrito de comida. Ranma se giró hacia su padre, un tanto incrédulo y avergonzado. ¿Qué?, gritó Ranma. ¿Por qué te llevaste su carro de comida? Genma, sin perder su habitual descaro, agregó. Bueno, también teníamos que llevarnos a Ukyo, pero, por algunas circunstancias ya no se pudo. Ranma se llevó una mano a la frente, claramente frustrado por las palabras de su padre. No hables así de Ukyo, le recriminó. Ukyo, viendo la escena, aprovechó para expresar su resentimiento. Me dejaron atrás, dijo con un tono lleno de reproche. Ranma la miró, genuinamente confundido. ¿Pero por qué teníamos que llevarte?, preguntó. Ukyo se tensó ante la falta de comprensión de Ranma. Sin decir una palabra más, tomó su espátula y comenzó a preparar otro okonomiyaki. Cuando estuvo listo, lo colocó en la mesa del profesor, con un mensaje escrito con salsa. El lugar del duelo. Nos veremos ahí, dijo con frialdad antes de dar media vuelta y salir del salón. El ambiente quedó tenso tras la partida de Ukyo. Todos los compañeros murmuraban entre sí, conmocionados por lo que acababan de presenciar, pero nadie se atrevía a hacer una pregunta en voz alta.
Mientras tanto, Ranma miraba fijamente el Okonomiyaki con el mensaje, claramente confundido, mientras su padre Genma desaparecía tan misteriosamente como había llegado. Después de eso, las clases continuaron, pero el aire estaba cargado con la expectación de lo que sucedería después. Hitomi, en su asiento, miraba todo con una mezcla de comprensión y preocupación. Ya sabía lo que venía, y sabía que la situación con Ukyo no sería fácil de manejar. Durante el receso, la conversación en toda la escuela giraba en torno al próximo enfrentamiento entre Ranma y Ukyo. Los murmullos entre los compañeros no cesaban, y cada uno tenía su teoría sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Ranma, por su parte, no paraba de quejarse de los problemas que su padre, Genma, siempre le causaba. Hitomi, sentada junto a él, lo escuchaba con atención mientras él descargaba sus frustraciones. Mi padre siempre me mete en líos. Primero, con todo esto de los compromisos, y ahora, esto, dijo Ranma, suspirando. Hitomi, calmada, le preguntó con curiosidad. ¿Tu relación con Ukyo era tan cercana como para pensar en irte con él y tu padre? Ranma se detuvo un momento a pensar, rascándose la cabeza. En aquel entonces, Ukyo era mi primer amigo, así que tal vez. Pienso que hubiera sido bueno tener a alguien con quien practicar y pasar el rato, respondió Ranma con sinceridad. Hitomi asintió, escuchando en silencio mientras procesaba sus pensamientos. Sabía que Ranma no tenía idea de que Ukyo era en realidad una mujer, lo que podría complicar su relación si la verdad salía a la luz. O tal vez, pensó Hitomi, esa revelación podría unirlos aún más. De cualquier manera, Hitomi solo esperaba que esto no terminara afectando demasiado la relación entre ambos. Con ese pensamiento, el recreo llegó a su fin, y los estudiantes volvieron a sus clases. Al finalizar el día, Hitomi tenía que entregar unos papeles al salón de maestros, por lo que Ranma se fue solo a su duelo. Te alcanzaré después de que termine aquí, dijo Hitomi antes de separarse. Ranma asintió, agradecido, y se dirigió al lugar acordado para enfrentarse a Ukyo. Mientras tanto, Hitomi entregó los papeles a los maestros y se dirigió a recoger sus cosas para luego ir al duelo. Mientras bajaba las escaleras, en una de las esquinas del pasillo, se encontró cara a cara con Kuno, quien la estaba observando con una expresión peculiar en el rostro. Hitomi, dijo Kuno, deteniéndola, tengo algo para ti. Hitomi, algo desconcertada, lo miró con curiosidad. Kuno, con un gesto dramático, sacó una rosa roja de detrás de su espalda y se la ofreció. Esta rosa es para ti. Desde el día en el restaurante, me has cautivado, tu belleza y tu carácter me han hecho verte de una manera diferente, declaró Kuno, con su típica elocuencia. Hitomi parpadeó, sorprendida por el giro de los acontecimientos, pero por cortesía aceptó la rosa, lo que hizo que Kuno sonriera complacido. Sin perder tiempo, Kuno la invitó a salir al día siguiente. Me gustaría que me acompañaras mañana, te esperaré en el lago. ¿Qué dices? La sorpresa de Hitomi creció aún más, especialmente por la manera en que Kuno la estaba tratando. Siempre había sido una persona impulsiva, obsesionada con Akane y la versión femenina de Ranma. Sin embargo, Hitomi vio una oportunidad en esa invitación. Estaba intrigada por el cambio en Kuno y también quería entender más sobre su obsesión tanto con Ranma como con Akane. Quizás esta salida le permitiría descubrir algo más profundo. Está bien, aceptaré tu invitación, respondió Hitomi, sin mostrar toda su curiosidad. Kuno, visiblemente sorprendido por su respuesta, se llenó de orgullo. Maravilloso. Eres la primera de las dos hermanas que acepta mi invitación. Sabía que no podrías resistirte a mi encanto, dijo, hinchando el pecho con confianza. En su mente, Kuno ya imaginaba que Hitomi se había rendido ante su supuesta belleza y carisma. Incluso pensaba que ella podría estar cansada de Ranma y estaba buscando una mejor opción. Mientras él alimentaba su ego, Hitomi simplemente lo observaba, pensando en cuán diferentes eran sus pensamientos respecto a la situación.
Nos veremos en el lago entonces, concluyó Kuno, dándole una última mirada antes de marcharse con aire triunfal. Hitomi observó cómo se alejaba, aún intrigada por lo que podría descubrir de él y sus obsesiones. Este será un encuentro interesante, pensó para sí misma, mientras giraba para seguir su camino hacia el duelo de Ranma y Ukyo. Cuando Hitomi llegó al lugar del enfrentamiento, se encontró con una escena curiosa. Ranma y Ukyo estaban hablando de manera aparentemente amistosa, mientras él le devolvía su espátula a ella. Parecía que el conflicto ya estaba por terminar. Sin embargo, de repente, Ukyo comenzó a atacar a Ranma con su espátula, y él retrocedía con cada movimiento, intentando esquivar sus golpes. Hitomi, observando desde la distancia, frunció el ceño al ver cómo Ranma intentaba calmar la situación, alabando a Ukyo en cada pausa. Hitomi sintió una pequeña punzada de molestia. Sabía que Ranma solía usar ese tipo de estrategias para tranquilizar a las chicas, pero en esta ocasión, algo en ella se encendió. Decidida, caminó hacia ellos y, justo cuando Ukyo estaba preparando otro ataque, Hitomi se interpuso entre ambos. Tosió suavemente, captando su atención. Ukyo se detuvo, girando para mirarla con curiosidad. Hitomi le sonrió con una amabilidad que, aunque cordial, tenía un aire calculado. Extendió la mano hacia ella. «Hola, mucho gusto, Ukyo», dijo Hitomi con una sonrisa. «No tuvimos oportunidad de presentarnos antes. Soy Hitomi Tendo, la prometida de Ranma. Hace poco, él me habló de la buena amistad que tenían durante la niñez». El tono de Hitomi era amable, pero había una sutil insinuación en sus palabras, sugiriendo que para Ranma, Ukyo no era más que una amistad del pasado. Ranma, que había estado a punto de intervenir para aclarar la situación, se quedó congelado en su lugar, sorprendido por el enfoque de Hitomi. Estaba por decir algo cuando Ukyo, con una expresión desafiante, se le adelantó. «No soy solo una amiga del pasado», dijo Ukyo, clavando su mirada en Hitomi. «También soy su prometida». La tensión en el aire se hizo palpable, y Ukyo pensó que al declarar eso, se había colocado en la misma posición que Hitomi, pensando que ahora estarían en igualdad de condiciones. Sin embargo, para su sorpresa, Hitomi no mostró ninguna señal de sorpresa ni de incomodidad. Al contrario, sus ojos reflejaban una comprensión profunda y tranquila. «Oh, ya veo», respondió Hitomi con serenidad. Se cruzó de brazos por un momento, sacudiendo ligeramente la cabeza con un aire resignado, como si estuviera ante una situación que ya conocía de antemano. «Genma lo ha hecho de nuevo», murmuró para sí misma. Ukyo frunció el ceño, confundida por el comentario. «¿Qué?», preguntó. Hitomi no respondió de inmediato, simplemente mantuvo su sonrisa, sin dar más detalles. En cambio, cambió de tema con una fluidez que dejaba claro que no pretendía continuar con la conversación. «Ha sido un placer hablar contigo, Ukyo. Pero ya es tarde, y Ranma y yo tenemos algunas cosas que hacer. Hemos quedado de vernos con alguien más». Sin darle tiempo a Ukyo de reaccionar, Hitomi tomó la mano de Ranma y comenzó a caminar, llevándolo con ella. Ranma, desconcertado y sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir, la siguió en silencio. Giró brevemente la cabeza hacia atrás, observando cómo Ukyo se quedaba en su lugar, claramente confundida por lo que acababa de suceder. «Espera, Hitomi, ¿qué fue todo eso?», preguntó Ranma finalmente, rompiendo el silencio. Hitomi simplemente sonrió, apretando suavemente su mano mientras seguían caminando. «No te preocupes. Todo esto se resolverá a su debido tiempo». Después de aquel incómodo enfrentamiento con Ukyo, Ranma y Hitomi llegaron a la casa, siendo recibidos por Kasumi, quien les regaló una cálida sonrisa como de costumbre. Al entrar al comedor, Hitomi saludó a su padre, el señor Tendo, quien le preguntó cómo había sido su día. «Todo estuvo tranquilo», respondió Hitomi con un aire despreocupado. «Situaciones cotidianas, nada que no se pueda solucionar».
Mientras conversaban, Akane llegó a la casa y, al ver a Ranma y a Hitomi juntos, los miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Por qué se fueron sin mí?, preguntó, con un leve tono de reproche en la voz. Ranma abrió la boca para responder, listo para decir que Hitomi lo había llevado consigo, pero un rápido vistazo de advertencia por parte de Hitomi lo detuvo. Carraspeó y rápidamente cambió su respuesta. Bueno, no sabía dónde estabas, así que decidimos irnos sin ti, dijo finalmente. Pero no te preocupes, tú has ido sola algunas veces, así que pensé que no sería un problema. Akane pareció confundida por la respuesta, y estaba a punto de preguntar si todo esto tenía algo que ver con Ukyo, pero antes de que pudiera hablar, Hitomi la interrumpió suavemente. ¿Dónde está Genma?, preguntó. El señor Tendo, sentado en la mesa, respondió. Está en su recámara, descansando. Hitomi asintió, como si la respuesta confirmara algo en su mente. Ranma, ¿puedes acompañarme?, le pidió. Ranma, sin entender completamente qué ocurría, la siguió sin hacer preguntas. Los demás, curiosos y ligeramente preocupados por lo que pudiera suceder, intercambiaron miradas. Cuando Hitomi y Ranma llegaron a la recámara de Genma, tocaron la puerta antes de entrar. Genma, que estaba acostado, se incorporó un poco, sorprendido de ver a ambos juntos. ¿Qué pasa?, preguntó, entrecerrando los ojos con desconfianza. Hitomi, sin rodeos y con una seriedad poco común en ella, fue directo al grano. Quiero saber cómo fue exactamente que Ukyo terminó siendo prometida de Ranma, dijo con firmeza. La pregunta tomó a Genma por sorpresa, y se aclaró la garganta nerviosamente, intentando ganar tiempo. Luego, empezó a contar la historia, de cómo había acordado el compromiso entre Ukyo y Ranma a cambio del puesto de Okonomiyaki de su padre. Genma, en un intento de librarse de la culpa, terminó señalando a Ranma. Bueno, en parte es culpa de Ranma también, dijo, intentando excusarse. Él prefirió el puesto en lugar de Ukyo. Ranma miró a su padre con una mezcla de incredulidad y vergüenza, mientras Genma intentaba desviar la responsabilidad. Hitomi, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Primero que nada, comenzó Hitomi, con una voz firme, debes ser responsable de las promesas que haces. Segundo, todas las prometidas que ha tenido Ranma han sido por decisiones tuyas, excepto Champú. Esa es tu responsabilidad. Y tercero, a partir de ahora, cualquier decisión que afecte a Ranma o a nuestra relación debe hablarse con él directamente. No puedes seguir tomando decisiones por él como si no importara. Genma abrió la boca para protestar, pero Hitomi lo interrumpió de nuevo, sin perder el control de la conversación. Además, ahora eres tú quien tiene que solucionar lo de Ukyo, dijo, clavando sus ojos en él. Ese es un problema de Ranma, replicó Genma, intentando lavarse las manos de la situación. También es tu problema, le corrigió Hitomi, su voz cada vez más cortante. Le prometiste a Ukyo ser la prometida de Ranma a cambio de su puesto de comida. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No crees que ella también es prometida de Ranma? ¿Acaso tengo que terminar mi compromiso con él por las decisiones irresponsables que tomaste en el pasado? Ya basta. Tus acciones han causado tantos problemas a esta familia, y no solo una vez, sino repetidamente. ¿No te das cuenta del daño que has hecho? ¿O acaso crees que no estamos cansados de las consecuencias de tus decisiones? La intensidad de las palabras de Hitomi dejó a Genma sin palabras. Nunca lo habían confrontado de esa manera, y mucho menos con una franqueza tan aplastante. Ranma, a su lado, observaba en silencio, sorprendido por la firmeza con la que Hitomi manejaba la situación. Lo que ninguno de ellos sabía era que, del otro lado de la puerta, el señor Tendo, Kasumi, Nabiki y Akane estaban escuchando con atención. La voz de Hitomi se proyectaba con tal claridad que era imposible no oírla.
Todos ellos estaban asombrados por la forma en que Hitomi había explotado, algo completamente inesperado de alguien que usualmente se mostraba más tranquila y reservada. Genma, por su parte, no supo cómo responder. La seriedad de Hitomi lo había dejado sin excusas, y por primera vez, parecía verdaderamente acorralado. Dicho eso, Hitomi se retiró de la habitación. Al abrir la puerta, toda su familia que estaba escuchando detrás se cayó justo frente a ella. Hitomi suspiró, manteniendo la compostura, y miró a Kasumi con una expresión amable. «Kasumi, ¿ya está la comida?», preguntó con suavidad. «Sí, ya está lista», respondió Kasumi con su habitual sonrisa, aunque el ambiente seguía algo tenso. Todos se levantaron, algo incómodos, y bajaron al comedor. Durante la comida, el aire estaba cargado. Todos se miraban de reojo, buscando algo que decir para romper el hielo, pero nadie encontraba las palabras adecuadas. El señor Tendo intentó, en su torpeza habitual, encontrar un tema para aliviar la tensión, pero nada se le ocurrió. Nabiki, quien siempre parecía saber qué decir en los momentos inoportunos, también permanecía en silencio, lo cual solo hacía que la atmósfera se sintiera más incómoda. Finalmente, fue Kasumi quien rompió el silencio. «¿Y cómo estuvo su día?», preguntó con suavidad. Hitomi, siempre directa, tomó la palabra. «Bien», dijo, antes de agregar con una calma que hacía que sus palabras sonaran aún más serias. «Solo que ahora me entero de que Ranma tiene otra prometida, y al parecer, ella tiene todo el derecho, ya que hubo un acuerdo, y se aceptó el dote». Sus palabras cayeron como una piedra en el agua, intensificando la tensión en la mesa. Todos se miraron entre ellos, intentando procesar lo que Hitomi acababa de decir. Ranma, nervioso, tomó aire y habló. «Ukyo es una persona amable y comprensiva. Tal vez acepte cancelar todo esto», dijo, buscando alguna solución rápida. Hitomi lo miró de reojo, y luego le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa cariñosa, sino una cargada de sarcasmo, lo que dejó a Ranma aún más inquieto. «Si es tan fácil que ella se retracte, entonces puedes encargarte de eso tú mismo», respondió Hitomi, con un tono que hacía evidente su frustración. Ranma se quedó en silencio, preguntándose si Hitomi estaba realmente tan molesta. Sus palabras y la manera en que lo miraba lo hacían pensar que sí. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. Hitomi estaba actuando de una forma que le recordaba a Kane. La misma frustración, la misma forma de confrontarlo sin rodeos. Sacudió la cabeza, intentando despejar sus pensamientos. Tal vez Hitomi simplemente estaba cansada, tal como había mencionado antes. Y, aunque Ranma había pasado por este tipo de situaciones muchas veces antes, esta vez parecía diferente. La comida continuó en un silencio incómodo, y nadie supo realmente cómo terminar aquella conversación. Al día siguiente, Hitomi se levantó temprano, con la cabeza llena de pensamientos. Entre la situación de Ukyo y el comportamiento de Genma, ahora también tenía que lidiar con su encuentro con Kuno. Sabía que su obsesión con Akane y Ranma en su versión femenina era algo que necesitaba aclarar, así que decidió que ese día sería ideal para obtener respuestas. Se arregló con cuidado, buscando proyectar una imagen tranquila, pero no demasiado formal. Después, bajó las escaleras para desayunar. En la cocina, solo Kasumi estaba levantada. Mientras preparaba el desayuno para los demás, saludó a Hitomi con su habitual amabilidad. «Buenos días, Hitomi. ¿Vas a salir?», preguntó Kasumi, mientras cortaba unas verduras. «Sí, tengo que ir a un lado, pero no tardaré mucho», respondió Hitomi, sin entrar en detalles. Kasumi, asumiendo que tal vez Hitomi iba a la biblioteca, como solía hacer a menudo, le preparó algo ligero para que no saliera con el estómago vacío. Hitomi agradeció el gesto y desayunó en la cocina, conversando un poco con Kasumi, quien siempre tenía palabras gentiles. Una vez lista, Hitomi salió rumbo al lago, donde se encontraría con Kuno. Al llegar, no lo vio de inmediato, lo que le hizo pensar que quizá había llegado demasiado temprano.
Sin embargo, al poco rato, vio aparecer una enorme y llamativa canoa en el agua. Era Kuno, que había alquilado una embarcación exagerada para la ocasión. Al acercarse a la orilla, bajó de la canoa con un ramo de rosas en las manos, y se las ofreció a Hitomi. «Para ti, mi bella dama», dijo, con su habitual grandilocuencia. Hitomi aceptó las flores por cortesía y se subió a la canoa con él. Kuno, como de costumbre, no tardó en comenzar a alabarse a sí mismo. Hablaba con entusiasmo sobre sus habilidades en el kendo y sus victorias en varios enfrentamientos, sin notar que Hitomi solo lo escuchaba con paciencia, analizando cada palabra. A medida que avanzaban por el lago, apareció otra canoa, esta vez con músicos que Kuno había contratado para que les cantaran durante el paseo. Además, había preparado una elegante cena en la embarcación, con platos sofisticados que hicieron que Hitomi se preguntara cuánto había costado todo esto. Sin embargo, no le dio mayor importancia, ya que su mente seguía enfocada en el verdadero propósito de este encuentro: entender el comportamiento de Kuno hacia su hermana Akane y hacia Ranma en su forma femenina. Mientras Kuno continuaba hablando y los músicos tocaban, Hitomi escuchaba atentamente, esperando el momento adecuado para dirigir la conversación hacia los temas que realmente le interesaban. A medida que la canoa navegaba por el lago, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. La música de los músicos contratados por Kuno se mezclaba con el sonido del agua y el canto de los pájaros, creando una atmósfera serena. Hitomi, sentada en la popa de la canoa, miraba hacia el horizonte, disfrutando del paisaje. Kuno se sentó junto a ella, intentando captar su atención. «Hitomi, ¿no te parece hermoso este lugar?», preguntó Kuno, sonriendo. Hitomi se volvió hacia él con una sonrisa educada. «Sí, es muy bonito». Kuno se acercó un poco más, buscando una conexión. «Me alegra que te guste. Quería compartir esto contigo». Hitomi, manteniéndose distante, evitó que Kuno se acercara demasiado. «Gracias, Kuno. Es muy amable de tu parte». Kuno, intentando seguir con la conversación, fue interrumpido por Hitomi. «¿Puedo preguntarte algo?». «Por supuesto», respondió Kuno, intrigado. «¿Qué te llevó a interesarte en Akane y la chica de cabellos de fuego?», preguntó Hitomi, mirándolo con curiosidad. Kuno se sorprendió un momento antes de responder. «Bueno, ambas son muy talentosas y hermosas». Hitomi lo miró con una sonrisa leve y distante. «Kuno, lo que sientes por Akane y la chica de cabellos de fuego, no es amor», dijo, en un tono sereno. Kuno frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Cómo puedes decir eso? Mi amor por ellas es puro y ardiente», exclamó, llevándose una mano al pecho con dramatismo. Hitomi suspiró, con paciencia. «Lo que sientes por ellas no es realmente amor, Kuno. Es admiración, deseo, una idealización. No has tenido una verdadera conexión con ninguna de las dos. Las amas por lo que representan, no por lo que son en realidad». Kuno la miraba, confundido, y luego desvió la vista hacia el río, intentando procesar lo que ella decía. «Pero, Akane es fuerte y hermosa, y la chica de cabellos de fuego, es apasionada y misteriosa», intentó justificar, pero su tono era más inseguro. Hitomi asintió. «Exactamente, te has enamorado de esas cualidades, de esa imagen que has creado en tu mente. No las conoces realmente, Kuno. El amor verdadero va más allá de admirar lo que alguien parece ser. Es entender sus defectos, sus complejidades, y aún así querer estar a su lado», explicó con calma. Kuno se quedó en silencio, mirando el agua del lago moverse suavemente. Quería replicar, pero lo que Hitomi decía resonaba dentro de él, dejándolo pensativo. Por primera vez, comenzaba a cuestionar sus sentimientos hacia Akane y la chica de cabellos de fuego, aunque no estaba listo para aceptarlo del todo. Hitomi lo observó con comprensión, sabiendo que había plantado una semilla de duda en él, y que, quizás, ese era el primer paso para que Kuno comenzara a ver las cosas de una manera diferente.
Kuno, aún con la mente llena de pensamientos, miró a Hitomi con seriedad y curiosidad. Hitomi, entonces, ¿qué es lo que tú sientes por Ranma? Preguntó, queriendo entender cómo alguien podía hablar con tanta claridad sobre el amor. Hitomi lo miró y sonrió con suavidad, dejando escapar un pequeño suspiro antes de hablar. Lo que siento por Ranma va más allá de lo que ves en la superficie, Kuno. No es solo que me guste su fuerza o su habilidad en las artes marciales. Es que, a pesar de todas las situaciones que hemos vivido, me importa profundamente. Hemos pasado por muchos momentos difíciles juntos, hemos reído, hemos discutido, y todo eso ha hecho que lo conozca realmente, explicó, su tono más íntimo, pero tranquilo. Kuno escuchaba con atención, maravillado por cómo ella describía algo tan complejo con tanta naturalidad. Ranma no es perfecto, a veces es terco, a veces toma decisiones sin pensar en las consecuencias, y, bueno, también está todo esto de las promesas que su padre hizo sin consultarle, continuó Hitomi, entrecerrando los ojos brevemente mientras recordaba las complicaciones. Pero aún así, lo admiro, lo respeto y lo quiero por quien es, no solo por lo que representa. Porque con él me siento completa, y sé que también estoy ahí para apoyarlo cuando lo necesite. Kuno la miraba como si cada palabra que saliera de su boca fuera un descubrimiento revelador. Quisiera que alguien hablara de mí de esa manera, murmuró, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Hitomi sonrió, sin querer ser cruel, pero también sin dejarse llevar por ilusiones. Es posible, Kuno. Pero para eso tienes que conocer a alguien verdaderamente, no solo admirar desde la distancia. El amor no se trata solo de grandiosos gestos o palabras. Es estar allí, en los momentos pequeños, en las complicaciones del día a día, y aún así, seguir queriendo a la persona. Kuno, ahora más pensativo que nunca, asintió lentamente, aún procesando lo que Hitomi le había dicho. La tarde llegó a su fin, y Hitomi y Kuno se despidieron. Mientras Kuno intentaba extender la conversación con halagos hacia sí mismo, también reflexionaba sobre las palabras de Hitomi. Se preguntaba si ella tenía razón, si tal vez lo que sentía por Akane y la chica de cabellos de fuego no era realmente amor, sino una confusión de sentimientos alimentada por su propia idealización. Hitomi, por su parte, se alejó del lago con la mente llena de pensamientos. La conversación con Kuno había sido reveladora, pero también había dejado su mente enredada con las múltiples complicaciones de su vida. El conflicto con Ukyo, las promesas de Genma, y su relación con Ranma. Había tratado de mantener la compostura, pero por dentro sabía que las cosas se estaban acumulando. Kuno la observó mientras se alejaba, dándose cuenta de algo importante. Hitomi era distinta de las otras chicas. No la veía de la misma manera que a Akane o a la chica de cabellos de fuego. Lo que había pensado que era amor por Hitomi, quizá era más admiración por su carácter y claridad. Con este pensamiento, Kuno comenzó a replantearse sus sentimientos, dándose cuenta de que lo que sentía por las otras dos chicas podía ser más una fantasía que una conexión verdadera. Mientras Hitomi desaparecía en la distancia, Kuno se quedó solo, mirando el horizonte y reflexionando. Esta tarde había sido una lección inesperada para ambos. Hitomi caminaba de regreso a casa, el peso de las conversaciones del día aún fresco en su mente. La brisa fresca del atardecer le ayudaba a calmarse, pero su paz fue interrumpida cuando, en medio del camino, vio a Ukyo acercándose. Desde lejos, Ukyo la había estado observando mientras bajaba de la canoa con Kuno, y decidió interceptarla. Hola, Hitomi, dijo Ukyo con una sonrisa que, aunque amable, llevaba consigo un aire de curiosidad no del todo inocente. Hitomi, con una leve sorpresa en sus ojos, le devolvió el saludo con una sonrisa educada. Ukyo, respondió con cortesía. ¿Cómo estás? Hitomi trató de seguir caminando, pero Ukyo bloqueó su camino suavemente, dando un paso hacia adelante. Su sonrisa se desvaneció mientras su mirada se volvía más penetrante, cargada de preguntas no dichas.
Vi que estabas con Kuno, dijo Ukyo, con un tono que intentaba sonar casual pero que no lograba ocultar la intención de su pregunta. ¿Qué relación tienes con él? Hitomi suspiró internamente, reconociendo el subtexto. Este tipo de cuestionamientos siempre traían consigo algo más, un conflicto disfrazado de interés casual. Sin embargo, decidió mantener la compostura y ser directa. Kuno es solo un amigo, respondió, manteniendo su tono neutral. Pasamos un rato juntos, pero no hay nada más que eso. Ukyo frunció ligeramente el ceño, sin estar satisfecha con esa respuesta. Había una chispa de insistencia en su mirada. ¿Solo un amigo?, repitió Ukyo, con una ligera sonrisa, que no alcanzaba sus ojos. Si es así, ¿por qué no me cuentas un poco más? Quizá deberías pensar en darle una oportunidad a alguien más, en vez de centrarte tanto en Ranma. Sería bueno para todos, ¿no crees? Aunque Ukyo trataba de mantener un tono amable y desenfadado, el brillo calculador en sus ojos traicionaba sus verdaderas intenciones. Estaba insinuando que Hitomi debería dar un paso atrás en su relación con Ranma, todo bajo el pretexto de ser una amiga comprensiva. Hitomi, sintiendo el cansancio emocional de siempre tener que defender su lugar en la vida de Ranma, decidió que no iba a seguir jugando este juego. Ya había tenido suficientes enfrentamientos velados por un día. Endureció su postura, pero mantuvo su voz calmada. Ukyo, no hay necesidad de pensar en eso. Kuno es solo un amigo, nada más. No hay otra interpretación posible, respondió, sin la intención de darle más vueltas al tema. Ukyo, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellas. Su rostro se tornó más serio, y su voz bajó un poco, como si quisiera que esas próximas palabras llegaran con más fuerza. ¿Sabes, Hitomi?, empezó Ukyo, con un tono que era casi un murmullo, tú eres diferente a las otras chicas que están prometidas con Ranma. Pero eso no cambia el hecho de que también soy su amiga, y no voy a quedarme atrás solo porque tú eres distinta. El subtexto era claro. Ukyo no estaba dispuesta a ceder, ni ahora ni nunca. Pero Hitomi tampoco lo estaba. Sabía que su relación con Ranma era diferente, y estaba cansada de que eso se pusiera en duda. Por eso, decidió ser aún más clara. Tienes razón, Ukyo, dijo Hitomi, con una tranquilidad que contrastaba con la creciente tensión entre ambas. Tú eres su amiga, y eso te hace diferente. Pero lo que tú y las demás prometidas de Ranma tienen en común es que fueron elegidas por Genma. No por Ranma. Ukyo quedó sorprendida por la franqueza de Hitomi. Un destello de furia cruzó por su rostro, aunque intentaba mantener la compostura. ¿Y qué?, respondió Ukyo, elevando un poco la voz. Eso no cambia nada. Yo también soy su prometida. Tengo tanto derecho como cualquiera a estar con él. Hitomi no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, acercándose a Ukyo hasta que solo unos centímetros la separaban. Lo que cambia, Ukyo, dijo Hitomi, mirándola directamente a los ojos con una frialdad controlada, es que yo fui elegida por Ranma. Por decisión propia. Nadie más decidió eso por él. Además, Ranma me ama. Y yo lo amo a él. Eso es lo que marca la diferencia entre nosotras. Las palabras de Hitomi cayeron como una sentencia, firmes e inquebrantables. Ukyo tembló de rabia contenida, sus manos se apretaron en puños tan fuertes que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que no podía discutir contra ese hecho, y aunque deseaba poder refutarlo, no tenía nada que decir en ese momento. No has ganado, Hitomi, dijo Ukyo, con la voz entrecortada por la frustración. Esto aún no ha terminado. Sin esperar respuesta, Ukyo se dio la vuelta bruscamente y se marchó a grandes zancadas, sus pasos resonando en el suelo mientras se alejaba. Hitomi la observó irse, soltando un suspiro que había estado conteniendo desde el inicio de la conversación. No era fácil enfrentar estas situaciones, y aunque sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, al menos por hoy había dejado las cosas claras.
cansada, pero con la mente un poco más tranquila, Hitomi retomó su camino hacia casa, sabiendo que, a pesar de las confrontaciones, su relación con Ranma era lo único que verdaderamente importaba. Hitomi, después de su tenso encuentro con Ukyo, caminaba lentamente hacia su casa. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, girando en torno a las confrontaciones, las promesas, y el papel que ocupaba en la vida de Ranma. Al llegar, la cálida presencia de Kasumi la recibió en la puerta, como siempre, con una sonrisa serena. «Hola, Hitomi, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Kasumi con su tono suave. Hitomi, arrastrando una ligera sonrisa para no preocupar a su hermana, contestó. «Estuvo bien. Algunas dificultades, pero no es algo que pueda cambiar ahora». Kasumi asintió, leyendo en la mirada de Hitomi que había pasado por algo más que una simple jornada. Pero en su naturaleza discreta, no preguntó más. Hitomi subió las escaleras, cansada tanto por fuera como por dentro. En su cabeza, aún resonaban las palabras de Ukyo y la forma en que había tenido que marcar su territorio una vez más. Era agotador ser la prometida de Ranma, y aunque su amor por él era genuino, la constante presión externa parecía no dar tregua. Al llegar a su cuarto, Hitomi se sorprendió al encontrar a Ranma dormido en su cama. Estaba acostado boca arriba, respirando de manera tranquila, como si esa fuera su cama también, como si aquel lugar fuera parte de su propio refugio. A pesar de la sorpresa, Hitomi no pudo evitar sonreír ante la escena. Verlo allí, relajado y en paz, le generaba una sensación cálida que contrastaba con todo el caos del día. No quiso despertarlo. Se acercó con cuidado, observándolo detenidamente. Ranma, incluso en su estado más tranquilo, parecía llevar consigo el peso de todas las responsabilidades, las promesas no cumplidas, y los sentimientos confusos que lo rodeaban. Hitomi, con un gesto suave, le dio un pequeño beso en la mejilla, una muestra de su cariño que no necesitaba palabras. Luego, lo tapó cuidadosamente con una manta para que siguiera descansando. Se quedó sentada en la esquina de la cama, mirándolo en silencio. Su mente seguía repasando los eventos del día. Ukyo, Kuno, las otras prometidas, todo era un recordatorio constante de lo complicado que era estar al lado de Ranma. El camino no había sido fácil, y cada día traía un nuevo desafío que la agotaba emocionalmente. Pero, por más que todo aquello fuera una carga, Hitomi no cambiaría su relación con Ranma por nada. Lo amaba, y estar con él era lo único que realmente importaba, aunque a veces fuera abrumador. Mientras sus pensamientos divagaban, Ranma empezó a moverse ligeramente. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, desperezándose. Al abrirlos, lo primero que vio fue a Hitomi, y sonrió levemente, todavía adormilado. «Te estuve esperando, Kasumi me dijo que habías salido», dijo con la voz ronca del sueño. «Pensé que tal vez habías ido a la biblioteca». Hitomi lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. Kasumi, siempre preocupada por sus salidas, había asumido que Hitomi había ido a la biblioteca, un lugar que frecuentaba para encontrar algo de paz y soledad. Sin corregirlo, Hitomi decidió no complicar más las cosas y simplemente asintió. «Sí, ya regresé. Me alegra que me hayas esperado», respondió con suavidad, ocultando el cansancio emocional que arrastraba. Ranma, medio somnoliento pero aún atento, se movió un poco más, haciéndole espacio en la cama. La miró con esos ojos que, a pesar de todas las complicaciones de su vida, siempre transmitían una calidez que Hitomi apreciaba profundamente. Sin decir nada más, la invitó a acostarse a su lado. Hitomi, sin dudarlo, se acostó junto a él, sintiendo como todo el peso de la jornada empezaba a disiparse con la proximidad de Ranma. Él la rodeó con sus brazos, abrazándola con cariño. No había necesidad de palabras entre ellos en ese momento. El contacto era suficiente para transmitir lo que ambos necesitaban. En ese silencio compartido, Hitomi cerró los ojos. Sentía el ritmo tranquilo de la respiración de Ranma, su calor, y de alguna manera, todo lo demás comenzó a desvanecerse.
La tensión del día, las constantes luchas, las inseguridades de las otras chicas, todo parecía insignificante comparado con la calma que encontraba en los brazos de Ranma. Aunque ser su prometida era difícil, ese momento de paz hacía que todo valiera la pena. Ranma, sintiendo el cansancio de Hitomi, la apretó un poco más fuerte contra él, y juntos, en esa calma compartida, ambos finalmente pudieron descansar. En ese abrazo, Hitomi sintió que, a pesar de las dificultades, siempre tendría un refugio en Ranma, y eso era todo lo que necesitaba. Fin del capítulo 64.